Muy apreciados, es un placer saludarlos nuevamente para iniciar un nuevo programa de diálogo bíblico, una conversación grata acerca de la palabra de Dios. Sabe que van a haber tres temas bien interesantes que vamos a tratar de aquí en adelante. Uno va a ser en relación a la misión enfocada al prójimo, la misión enfocada al necesitado y la misión enfocada hacia el poderoso, el rico. Yo quisiera llamar la atención a ustedes que no se olviden, si lo estudian, que tengan presente esto. La misión de Dios, mi misión. O sea, esta es una misión que Dios nos encargó a nosotros. Por lo tanto, en base a eso, los temas deben estar relacionados y no centrarnos en las historias que son lindas, las que van a venir, por ejemplo. Quisiera leerles un texto que a mí me parece muy hermoso, está en el libro de Salmos, Salmo 147:3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me parece tan delicado como Dios actúa con los seres humanos. Me parece tan lindo y hermoso que se acerque así, hablándonos de que nuestras heridas van a ser sanadas, van a ser vendadas. Bueno, de eso vamos a conversar y otras cositas más. Así que bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y también alegre porque podemos en esta hora tener la oportunidad de compartir estos temas que a todos nos hacen falta, que nos hacen reflexionar, porque hay un prójimo, existe un prójimo que está muy cerca nuestro y que también nosotros tenemos una misión no solamente espiritual, sino que una misión material de ayudar, de proveer, de sustentar, de consolar, de bendecir. Y eso es algo importante porque nosotros como seres humanos no somos entes aislados. Hay palabras muy distantes de lo que Dios quiere para nosotros, como por ejemplo el narcisismo, que es una persona que siempre vive centrada en sí misma, el ególatra. Y la Biblia nos invita a abrirnos para que nosotros podamos pensar también en el prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaba pensando en relación a lo que tú conversas allí, ¿qué nos motiva a veces a ayudar? Porque sí, cuando habla la Biblia de mi prójimo, vamos a ver algunos ejemplos muy clásicos, pero hay que sacarle la esencia del por qué ayudar. Por ejemplo, estaba pensando aquí en este texto que está en Lucas 10, versículo 25. Uno debe buscar todo el contexto y las palabras que están en el texto porque por alguna razón Lucas las puso. Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Dos palabritas aquí que me parecen muy especiales. Intérprete de la ley significa que era una persona conocedora, un erudito, y que iba más allá de conocer. Y lo otro dice, y para probarlo. O sea, no andaba buscando, ¿no es cierto?, una razón verdadera para ello. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no lo enfrenta, sino le dice, bueno, vamos a decir lo que preguntó maestro. Le dice maestro, otra cosa interesante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Estuve pensando, no sé si te pasó por la mente, que hay que hacer cosas para heredar la vida eterna. ¿Será eso lo que andaba buscando él? A mí me llamó la atención de que en el Antiguo Testamento se habla de la vida eterna, en el libro de Daniel y en otros libros, pero muy poco. Pero cuando este intérprete de la ley pregunta ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna?, da por hecho de que existe una vida eterna. Claro. Y que hay que hacer obras para ganar la vida eterna. Pero Jesús le responde de una manera, como dice el texto siguiente, que lo voy a leer también, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo aquí hace un encierro de la ley en dos cosas importantes, amar a Dios y amar al prójimo con mucha fuerza, con el corazón, y como a ti mismo, dice en el caso del prójimo. Ahora, de hecho, la pregunta no está centrada en el interés que tenía él, sino, como dice Lucas, para probarlo. Sí. ¿Por qué quería probarlo? Probarlo si realmente era un maestro, si era verdadero, si su conocía la ministerio. Escritura. O sea, si él, claro, era un hombre que la conocía, porque él la conocía. Si uno lee después se va a dar cuenta de que él conocía la Escritura, porque va a dar una respuesta magistral. Pero lo que nos interesa ahora, ¿por qué hace esta pregunta? Entonces, eso pienso que debería nosotros llamarnos la atención a qué buscamos cuando nos queremos enfrentar a ayudar a un prójimo. ¿Qué son las preguntas? Porque a veces puede haber cuestionamiento. Yo te digo, tú eres mi prójimo, necesitas mi ayuda. Pero yo lo veo que no necesita, parece. ¿No te ha pasado eso? La palabra prójimo en el idioma griego, que es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, tiene dos significados. Cercano significa vecino también. O sea, el prójimo para nosotros no es el que no vemos y el que está lejos, sino la persona que tiene algún contacto con nosotros y que nosotros percibimos que tiene una necesidad o que nosotros le podemos hacer un bien. Claro. Ahora, Pablo, sabes que enfatiza mucho en relación a esta pregunta que se está haciendo acá, ¿no es cierto? En 1 Corintios, él va a hablar acerca de lo que es la necesidad. No sé si tienes el texto allí, pero me parece interesante cómo Pablo va a enfrentar esta situación, porque, bueno, voy a decir, Pablo, si tú recuerdas bien, fue un personaje excelente como cristiano, pero pobre parece como hombre. La verdad es que Pablo también era un erudito. Él estudió a los pies de Gamaliel, conocía el Sanedrín, conocía las leyes judías, y era un hombre que si hubiese seguido esa línea de trabajo, podría haberse transformado en un hombre rico igual que tantos otros del Sanedrín, que la mayoría eran personas pudientes. Pero Pablo eligió otro camino, el camino de Cristo, y se dedicó a entregar lo que le llenaba su corazón, que era la palabra de Dios, y a predicar. Y él mismo dice en Corintios allí, ¿de qué me aprovecharía si hago tantas obras y si me castigan, si hago tantos sacrificios? Y si los muertos no resucitan, y si no hay vida eterna, ¿de qué me aprovecharía? Claro. Eso da a entender de que hay alguna relación entre lo que nosotros hacemos y también la recompensa que vamos a tener en la vida eterna. Las obras no nos salvan, pero sí hay una recompensa. Yo quiero leer acá un texto de Pablo. Dice, ¿y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Una pregunta interesante, ¿eh? Porque él, la verdad que estaba siempre bajo tensión y peligro. ¿Y qué más dice? A toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí. Es un concepto muy claro en la teología de Pablo. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, fíjate, él está por encima de ese concepto mediato de la vida, que yo quiero una recompensa, que es lo que a veces motiva a la persona. Yo ayudo a alguien, pero ojalá tenga algún bienestar. Pero Pablo está hablando de un bienestar que va hacia futuro y que incluso él lo tenía en su corazón y murió con esa esperanza. Sí, y también el hacer las cosas por el prójimo de manera desinteresada. Claro. Porque Dios ve ese secreto, porque hay muchos que hacen obras para que su fama crezca, para que tener un buen prestigio, para que la gente sepa. Pero Jesucristo siempre habló de no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que la ayuda al prójimo debe ser lo más cautelosa posible, lo más
cuidadosamente posible y ojalá en secreto, porque nosotros no buscamos el aplauso de las personas, sino que la aprobación divina. Y Pablo, él lo hacía de manera desinteresada porque él creía en Dios y no se preocupaba si tenía o no recompensa aquí en este mundo. Ahora, de acuerdo a la traducción original, ¿no es cierto? El prójimo no es el que está ahora allá, sino que está un poquito más cercano. El cercano al vecino. El cercano. Y ese, a lo mejor nosotros estamos ausentes de que tiene necesidad o no, porque ese prójimo a lo mejor la tiene tanto y bastaría quizás acercarse a conversar. Claro. Y otra cosa que si nosotros tomamos este contexto y este significado de la palabra, el primer prójimo que tenemos nosotros es la familia, el hogar. Y después los vecinos, las personas con las cuales tenemos contacto, los cercanos. No necesariamente parientes. Y eso da a entender de que debe haber una actitud de parte de todos nosotros hacia los demás. Porque hay gente que vive centrada en su proyecto, su pronóstico de la vida, su destino, y no le interesa lo que pasa por el lado. Pero según la Escritura nosotros tenemos que mirar también para el lado para ver qué podemos hacer por los demás. Vamos a mirar un poquito aquí el método y la respuesta de Jesús, porque Jesús no fue a enfrentarlo, como lo dijimos, no le dijo directamente lo que debería haberle dicho, porque él sabía la intención del hombre, sino le contestó como deberíamos nosotros hacerlo, pensando en el método de Jesús. Aquí en Mateo 26, 56 y otros textos más, es interesante lo que la Escritura dice en relación a esto. Dice, mas todo esto sucede para que se cumpla las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 56. Yo estoy pensando que es decepcionante quizás para un líder encontrarse con una situación como esta, después de haber dado tanto, que los que son liderados se vayan, lo dejen. Pero él sigue pensando en ese prójimo, en ese que le preguntó, ¿no es cierto? Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Hecho dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes eran estos? Dice que los bereanos. Los bereanos, que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Oye, esta es una lección que a mí siempre me ha impresionado, porque aparecen aquí ellos. O sea, había gente en ese momento que estaba preocupada de las Escrituras. Y cuando estamos hablando de las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí. Y tú bien decías que no se ve mucho de la vida eterna en el Antiguo Testamento, pero sí conocían ellos esto. Porque el intérprete de la ley está preguntando por alguna razón, ¿no es cierto? ¿Te fijas? Sí, la verdad es que a Jesús siempre que le hacían preguntas, él trataba de ubicar dentro de las lecturas del Antiguo Testamento alguna escritura para responder. Utilizó a muchos profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, habló de Elías, habló de Moisés, de David, y había muchas respuestas que eran cortas y precisas porque él utilizaba la Biblia. El método de Jesús era no dar la opinión personal en primera instancia, sino lo que Dios había autorizado según su voluntad en las Escrituras. Y así le respondió al intérprete de la ley. ¿Qué dicen las Escrituras? Y el intérprete le respondió bien. Y le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes? Estaba pensando en eso, varias veces me quedé... cómo el intérprete pudo responder así tan bien, ¿eh? Él Sí. tenía un concepto claro de lo que era su prójimo, voy a decirlo así. Sí. Pero quería probar al maestro cómo respondía. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? En realidad, hacer que él responda la pregunta. Sí. Porque, ¿qué le dice? Bien has dicho, fíjate. Interesante ese detalle. Haz esto y vivirás, le dice. Y después le dice, claro, haz esto y vivirás. Entonces uno dice, vaya qué interesante, porque, voy a decirlo así, aunque no tengo la certeza, esta gente a lo mejor se perdió. Claro, como el hombre era intérprete de la ley, era un judío que estudiaba las Escrituras y las sabía muy bien, por lo que se ve,
pero él tenía la teoría. Por eso Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Porque la mayoría de los fariseos, según Jesús, ellos ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos querían cargar y llevar. Es decir, ellos eran teóricos. El paso para hacer las obras de manera conductual es un paso grande, porque podemos saber mucho la teoría, pero tenemos que hacerlo. Eso es lo que le está diciendo a Jesús. Y como el intérprete de la ley quiso nuevamente evadir el mandato de Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dijo, ¿quién es mi prójimo? Y él lo sabía, y Jesús ahí se prepara para contar la parábola del buen samaritano, que gracias a esa pregunta está en la Biblia, y el único que la registra es Lucas, ningún otro de los evangelistas. Hay que acordarse que Lucas fue el investigador, ¿eh? Sí. Buscó para que quedaran claras las cosas. Dijo, mire, ya he visto que muchos están hablando, están escribiendo, pero parece que no está en el orden que yo quisiera. Entonces él las colocó en un orden y habló mucho de, no como apóstol, sino de la investigación que hizo en relación. Sí. Y aparece esta respuesta. Ahora, qué interesante, porque en relación a la problemática que se presenta aparece una verdad tan grande. Uh-huh. Porque en las dos oportunidades, en la primera donde le dice, y dime maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, Jesús hace que él responda. En la del buen samaritano, el mismo método, que la persona entienda la respuesta y él la dé, aunque él la da un poquito equivocada. Yo pienso que la da equivocada porque nunca mencionó al samaritano, sino al que hizo bien con esa persona. Y recordemos que en esa parábola del buen samaritano, que la mayoría de las personas la conoce, la persona que estaba en el suelo herido por los ladrones que le robaron y lo castigaron y lo dejaron casi muerto, pasaron 3 personas por allí hasta que llegó el buen samaritano, que era una persona no muy religiosa. Pero para él, el que estaba caído en el suelo era un desconocido, que los demás pensaron, este no es mi prójimo porque no lo conozco. Y eso nos abre una puerta de que puede ser que en la vida haya personas desconocidas que no tenemos idea, pero tienen una necesidad inmediata. Y en ese momento se transforman en prójimos. Veo una foto bien interesante en relación a esta parábola, digamos una parábola moderna. Sí. Hay una persona en la calle, tirada, y hay un señor muy elegante que lo tiene tomado desde acá, levanta un poco y lo está atendiendo. Pero la escena se abre hacia atrás y ve personas que pasan mirando. Una dama, un varón, una mujer viendo con sus niños, mirando un libro, y los niños mirando así lo que está pasando. O sea, interesante la escena. Sí. Ahora, pero hay alguien que en ese momento se paró a atenderlo y que no necesariamente, al parecer, tenía alguna relación con él. Claro. Y como dice el texto de la Biblia, a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ayudar al prójimo ahora también es un riesgo, porque muchos han tratado de ayudar a personas y han sido asaltadas, han sido vilipendiadas, y la gente desconfía, no abre la puerta a nadie. Si hay alguien en la calle, dice, puede haber alguien escondido, y es una broma, es una trampa. Y también nosotros tenemos que luchar con eso para poder tomar una decisión acertada, porque estamos en tiempos peligrosos. Alguien me decía, mira, yo la verdad las cosas que en la calle ya no le doy dinero a nadie. Entonces, cualquier cantidad que tú te detienes por un semáforo y al lado hay alguien que te está pidiendo algo. Entonces dice uno, y él me decía, uno piensa, bueno, a lo mejor va a ser para comprar droga o cualquier cosa, menos alimentos, nada bueno. Entonces ese no es mi problema, es interesante. Él reflexionaba, en realidad ese no es mi problema, yo debo ayudar y dar un consejo. Un señor le escucho que una persona que habla así por la radio dice que se topa con mucha gente así que le pide. Claro. Pero él lo aconseja a la persona, le dice, mira, búscate una forma de vida, no andes haciendo esto, qué sé yo. Y esta parábola también nos enseña que
la ayuda al prójimo no debe ser incompleta, porque a veces nosotros decimos voy a hacer una ayuda, pero te puedo ayudar hasta aquí nomás. Te dejo ahí en el mesón donde te puedan atender, pero yo me olvido de ti. El hombre dijo, si falta algo, yo de vuelta lo voy a pagar. O sea, hizo la ayuda completa, que cuesta mucho hacer la ayuda completa a una persona para restaurarlo, porque si ese hombre no pagaba, el caballero que estaba en el mesón no lo iba a cuidar. Al final le iba a decir, bueno, llegaste así y muérete nomás. Pero el hombre le garantizó, yo voy a volver y si te debo algo, yo te lo pagaré. Es muy profunda la enseñanza que aparece de este samaritano, porque para empezar, ¿qué posibilidades tenía el hombre de sanarse si lo habían despojado de todo? Uh-huh. Y no sé qué prendas, qué ropa le quedaron. Claro. Y a lo mejor ropas ensangrentadas con lo que hicieron. Entonces, por eso es que él va más allá de lo que quizás nosotros hacemos, pensando en que esa persona no tiene cómo salir de ahí. Sí. Entonces, no solo ayudarlo, sino hacer que salga de esa situación nefasta del momento que le pasó. Quizás así deberíamos pensar cuando miramos a un prójimo, ir un poquito más allá. Exacto. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu vida? Sería interesante, ¿no? Cuando uno mira el texto que está en Mateo, fíjate, en relación a lo que estamos conversando, amar a los demás como a uno mismo. Interesante porque Mateo 22, 37 dice lo siguiente. Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué agrega después? Y aquí viene lo esencial, porque resume los mandamientos prácticamente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué respuesta magistral? Porque también están detrás de encontrar algún problema con Jesús, ¿sí? En la respuesta, porque yo me imagino que esto sabe en las Escrituras, ¿cómo responde a esto? ¿Qué es lo que dice ahora? Y la respuesta que da, yo creo que asienta un precedente que difícilmente uno podría haber tenido otro argumento como este para responder. Sí, precisamente Jesús sintetizó la doctrina en estos dos grandes propósitos. Amar a Dios de todo corazón, que significa qué hay que hacer para amar a Dios de todo corazón. Podemos tener toda la Biblia para enseñarnos la doctrina, pero el amor significa servir a Dios y hacer su voluntad y estar agradecido y cumplir con lo que es bueno. Amar al prójimo como a ti mismo es el segundo grande mandamiento, que significa que todo lo que hay que hacer por el prójimo y lo que no hay que hacer por el prójimo. Y por eso que en Israel hay tantas leyes, porque muchas veces uno se pregunta ¿hasta dónde yo debo ayudar a mi prójimo o amar a mi prójimo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Y es por eso que la ley se extendió. Y Dios tuvo que descifrarla, tuvo que detallarla y se transformó en una multitud de mandamientos de lo que significa amor al prójimo. Pero Dios, el interés de Dios no era ese. Es que el hombre le ha costado entender qué significa el amor hacia el prójimo como a sí mismo. Por eso Dios tuvo que explicarlo y tuvo que ampliarse la Biblia. Y lo mismo con el mandamiento de Dios. Dios tuvo que ampliar cómo servir a Dios, cómo agradarle, qué hay que hacer. Y tuvo que ampliarse para que no tengamos duda de cómo amar a Dios. Hay un video que muestra el trabajo que debe hacerse con el prójimo, con ese que quizás está tendido, maloliente, y entonces se muestra una persona que va y lo ayuda y le da algo, y luego se va, pero cuando se va, se levanta y no es él
sino es Cristo que aparece. Porque tú recuerdas quién lo dijo, si lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Ellos están preguntando, interesante cuando en el juicio de la nación ellos dicen, ¿y cuándo te vimos así, Señor? Nunca te hicimos nada a ti, sí, Claro. yo sé eso, pero si lo hiciste a él, a mí lo hiciste. Y yo pienso, ¿cuál es la reacción que puede tener esa persona Sí, que recibe esa respuesta? exacto. Y yo recuerdo el caso de una mamá que le compró 2 parcas a sus hijos de unos 7 años, 8 años y 6 años. Y tenía las parcas embaladitas y llegó el momento que pasó el esposo a un lugar y ahí estaba una familia con 2 niños que estaban totalmente desprovistos y eran más o menos de la misma edad. Y ella se hacía la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Le entregamos las parcas? ¿No las entregamos? Y dijimos, bueno, hagamos lo que es correcto. Así que sacó las parcas y se las entregó a la mamá. Y se fue para la casa sin las parcas. Y después pensando qué es lo que iba a hacer para poder comprarlas. Pero fue un acto así espontáneo. Tal vez uno se hace la pregunta y dice, ¿esta mujer amó a esos 2 niños o a esa familia como a sí mismo? En ese momento se puso en el lugar de los niños y prefirió a esos niños antes que los suyos, porque estaban en una situación más desprovista y se despojó de las parcas. Creo que son impulsos, creo que el Espíritu Santo también nos guía en esto, cuándo nosotros debemos ayudar y cuándo nos corresponde a nosotros la responsabilidad, porque a veces nosotros pensamos y decimos, es que a mí no me corresponde, más cerca está el otro, a él le corresponde. Él debe ayudar y no yo tanto en este momento. Bueno, hacia allá quizás está apuntando nuestro estudio que nosotros nos demos cuenta de que, Sí, que el Señor nos guíe y nos ilumine y nos dé ese sentimiento de ayudar desinteresadamente. Porque en el caso que tú mencionas, el razonamiento podría haber sido, es que mis hijos también lo necesitan. sí. Y yo prefiero que mis hijos no pasen frío, o quizás le entrego una nomás y no las 2, qué sé yo. O sea, estos cuestionamientos van debilitando la actitud que uno tiene que tener hacia el prójimo. Y eso deberíamos quizás pedirle a Dios que nos ayude a sacarnos estos cuestionamientos. Y si vemos necesidad, no importa el resultado, yo se lo doy. Entre comillas el resultado, porque Dios después voy a decir así, va a retribuir con creces. Y por último, haciendo esto tienes la vida eterna. Bueno, no estoy buscando la vida eterna, así que la voy a tener como resultado porque mi corazón fue así espontáneo a dar. Todos estos actos de misericordia que nosotros hacemos por impulso, porque tiene que haber un background, debe haber un trasfondo, que es el Espíritu Santo que nos dice, ahora te toca a ti, tú tienes que hacerlo, no otro. Todos estos actos también son una prueba de Dios para nosotros. Y como tú decías, Raúl, siempre hay una añadidura de parte de Dios. Dios siempre estos actos así generosos no los deja en el anonimato, sino que Dios actúa para devolver lo que nosotros damos, porque el texto dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Mira, estaba pensando que a veces nuestros impulsos nos pueden engañar. Y yo sigo a la idea de la... Porque hoy día también hay buen samaritano, hoy día hay gente necesitada, hay prójimos que están buscando. Y como tú decías hace un rato, es complejo porque a veces te llegan muchos WhatsApp por ahí advirtiendo, mire que andan personas haciendo esto, lo otro, y están engañando. Y nos volvemos desconfiados. Y entonces, claro, y la Biblia dice que a causa de la maldad, ¿no es cierto?, la caridad se enfriará en el último tiempo. O sea, es un peligro también que se corre. Por ejemplo, que te llegue una persona y diga, no tengo dónde quedarme, necesito que me dé un lugarcito para dormir, aunque sea ahí en la pieza, atrás, en cualquier lugar. ¿Qué piensas tú? Bueno, generalmente nosotros analizamos la situación. Claro. Y tomamos una decisión. Pero, como dice la Escritura, hay que abrirse a la hospitalidad, hay que ayudar. Hay casos en los cuales en una oportunidad
era una persona dudosa la que venía y estuvimos dispuestos con otra persona a pagarle un hotel porque era mejor eso. Pero juntamos la plata y le pagamos la noche en el hotel y creo que fueron 2. Y comida también. Pero fue más saludable eso que tenerlo en la casa. Sí, es bien complejo realmente, bien complejo. Hay casos en los cuales la familia en realidad ha salido desfavorecida por hacer una ayuda así. Por eso digo yo, uno debería pedir a Dios que le ayude a enfrentar estas situaciones y no solo a enfrentarlas, sino que le dé el discernimiento para hacer la ayuda o dar la ayuda que corresponde en realidad. Tú recuerdas que Lucas nos relata aquí la historia del buen samaritano, digamos, de samaritano hoy, quizás Lucas 10:30, donde dice, y fíjate, respondiendo a Jesús dijo, porque él está respondiendo a un cuestionamiento que se le ha hecho, ¿no es cierto? Él dice, le ha dicho, bien has respondido, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dice, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. ¿De dónde venía el hombre? De Jerusalén a Jericó. Ahora, la verdad las cosas es que cuando uno estudia la vida de Jesús eran lugares un poquito complicados andar de noche, ¿eh? No era tan fácil así. Por eso es que me impresiona cuando los que iban camino de Maús se devolvieron. Interesante. O sea, aquí fue otra la motivación que tuvieron y regresaron. Ahora, el gran problema es que se encuentran con un hombre desvalido en un camino donde no hay otra posibilidad de ayuda y nadie más lo ayuda sino alguien que quizás no debería haberlo ayudado. Hoy día nos vamos a encontrar con muchas situaciones muy similares. Y esto es lo que uno debería pedirle a Dios. Señor, ayúdame para que de alguna manera yo tenga el discernimiento de ayudar a quien corresponde y sin mirar, ¿no es cierto?, el resultado. Y está pensando aquí en los desafíos que nos pone la lección todos los jueves. Dice, comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente a ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Interesante esa. Hay una historia que yo conozco acá en la universidad que pasó, pues. Alguien que se odiaban entre ellos, ¿no es cierto? Pero ahora han llegado a ser amigos, pero gracias a la oración que se comenzó a hacer. Haz una lista por lo menos de 3 nombres de tus conocidos, no adventistas, dice. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales y considera cómo puedes seguir personalmente o cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. Te fijas que el desafío que está dando, buscar una persona, luego 3 personas, pero para eso hay que investigar, tiene que conocerlo, tiene que saber lo que pasa. O sea, hay que involucrarse un poquito más en el vecino, en el amigo, no sé, para que tú puedas ver en esa la ayuda realmente que necesitas. Desafío para nosotros y para ustedes. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana.